Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, tengan todos ustedes en este espacio de RIT TV. Es un gusto saludarlos en este su programa Contrarreloj. Mi nombre es Fernando Galindo y como siempre, pues me enorgullezco de presentar a mi querido amigo Rolando La Nota, que como todos los pues viernes, porque grabamos esto el viernes, para que pueda transmitirse el fin de semana, pues me acompaña para hablar de estos temas que a todos nos preocupan y nos aquejan. Querido Rolando, bienvenido. Un gusto saludarte, querido Fer, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Contrarreloj. Ya les iba a decir su programazo que siempre les tenemos preparados, pero con mucho gusto sean bienvenidas y bienvenidos, sobre todo que a la hora que nos vean, pues pasen un momento agradable y se informen de la situación actual. Sí, como dice Rolando, pues la idea es que tengan un rato informativo y a su vez ameno. Pues, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos, pues, al tema, a uno de los temas que estuvo candente durante la semana, Rolando? Claro que sí, Fer, adelante, vámonos. Pues listo, estamos de regreso, era una breve pausa y a lo largo de la semana, pues ustedes se dieron cuenta de la visita que hicieron los presidentes tanto de Canadá como de Estados Unidos y estaba muy pendiente, pues ahora sí que la comentocracia de lo que se podía conversar durante esta visita, porque además se dio en el contexto de la captura de Ovidio como una suerte de trofeo para Joe Biden y también en el contexto de el tema de las discusiones por la cuestión de la reforma eléctrica y algunas controversias que se tenían ahí planteadas. En fin, había varios temas, también el tema de la migración, el tema de seguridad, pero que no se iban a tocar. En realidad lo candente era lo que está discutiéndose en los paneles y eso era lo que también preocupaba pues al círculo rojo y a gran parte de la ciudadanía para ver pues qué terminaba por resolverse, ¿no? Y por eso estábamos tan alertas, tan pendientes, si realmente iba a pasar algo en esta cumbre, si se iba a hacer una llamada de atención y que finalmente se iba a terminar resolviendo para beneficio pues del propio tratado y para beneficio también de nuestro propio país, ¿no? Desde luego, Rolando, ¿tú cómo viste esto que se dio en la semana? Tú traes mejor ahí el pulso de lo que fue Sí, muchas ocurriendo gracias. en Pues estos días. gracias, Fer. Yo le llamo la cumbre del desperdicio, como también atinadamente un distinguido periodista en su columna lo puso. Definitivamente fue todo un alboroto y creo que López Obrador, pues de nueva cuenta vuelve a hablar la boca, a abrir de más, a decir una serie de sandeces y barbaridades. A Biden le salió baratísima la visita a México. Lo único que tuvo que ceder fue aterrizar en el aeropuerto, el Chaifa, bueno, que ni aterrizó en el Chaifa, aterrizó a un ladito en la base militar Santa Lucía, concedido en el capricho del anfitrión, y todo lo demás, pues fue recibir y recibir. Mira, Biden llega a, vamos a quitar los mitos que los seguidores del López Obrador han dicho, que es el primer presidente norteamericano en visitar el AIFA. Eso es falso, porque no llegó al AIFA, llegó a un costado, a la base militar efectivamente de Santa Lucía, que está a unos metros o bastante alejada, por razones de seguridad del Estado, del servicio secreto. López Obrador lo presumió como un gran logro y que inclusive visitaron el AIFA y le dijo a López que qué bonito aeropuerto. Eso es completamente falso, eso lo dijo en la mañanera López Obrador. Ni visitaron el AIFA ni tampoco le dijo que estaba muy bonito el aeropuerto. Después se baja del avión Joe Biden, suben a López Obrador a la bestia, no fueron al AIFA
y recorrieron 1 hora 38 minutos en domingo sin gente, casi, sin tráfico y con una gran escolta que les venía abriendo camino. Ajá, enormes vehículos. Y eso de que dicen los Lovers de que es el primer presidente en subirse a la bestia, otra falsedad. Porque son tan carentes los logros, o más bien no hay logros, no hay absolutamente nada benéfico en el gobierno de López Obrador, que tienen que andar inventando historietas y narrativas, como ellos le llaman, para poder presumir algo, ¿no? No aterrizó en el AIFA, aterrizó en la base militar, pero además no ha sido el único presidente en subirse a la bestia. Ya Vicente Fox, con la visita de George Bush hijo, ya se subió. Salinas de Gortari, con la visita de George Bush padre, también se subió. Entonces no fue el único presidente, ya sabes que presumen sandes. Pero aquí la parte medular y lo más trascendental fue que lo subieron a la bestia y se trasladaron 1 hora 38 minutos y en ese inter, Joe Biden, dicen los analistas, que si bien es cierto no estuvimos ahí, porque como han criticado eso, lo que es cierto es que hay que deducir. Los norteamericanos y específicamente Joe Biden tienen una agenda muy marcada, muy decidida. Aquí vino Biden a 3 temas fundamentales, igual Trudeau, Justin Trudeau. Primero, vinieron al tema del narcotráfico. Después vinieron al tema de migración y por último a las violaciones y energías sucias que constante y reiteradamente está haciendo López Obrador. A esos 3 temas vinieron. Y hubo una llamada de atención muy severa en ese trayecto en la bestia hacia López Obrador. Yo digo que claramente fue una estrategia de Biden para decirle lo que no le parece, lo que se compromete el observador y para cerrar los compromisos que tuvo. Por supuesto que hubo una reprimenda, por supuesto que le leyó la cartilla, por supuesto que le dio un ultimátum, aunque los Sam Lovers no lo quieran ver, en el tema del narcotráfico, en el tema de energías limpias y sobre todo en migración. Posteriormente, lo único que se realizó pues fue una cena, que por cierto qué mal gusto de la doctora Gutiérrez Müller, la primera dama, no dama, que con cariño le decimos la Sopi, en un vestido rosa mexicano de mírame a fuerza, fluorescente, eso sí muy Carolina Herrera de 25,000 pesos, pero muy feo. En cambio ves la distinción de la esposa de Joe Biden o la distinción de la esposa de Trudeau, y bueno, pero eso es secundario. Primero, la ofrenda de la captura de Ovidio Guzmán, de 29 muertos y el estado de guerra en Culiacán, para poder regresar a Estados Unidos con el discurso de que algo se está haciendo bien por parte de ellos, de los norteamericanos, para frenar las exportaciones de fentanilo, que en México causan la muerte de más de 100,000 ciudadanos, que desde México causan la muerte de más de 100,000 ciudadanos norteamericanos al año. Segundo, y aquí viene la parte de la carnita medular, la aceptación de México, le doblaron las manos a López Obrador para que lleguen o para que le mande Joe Biden 30,000 migrantes, desde cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños, que Estados Unidos le dijo, a ver, te voy a mandar, López, y quienes por condiciones políticas y logísticas son los que llevan los procesos más difíciles y costosos de repatriación directamente, que hacen los norteamericanos. Luego se lleva el sí de México para sus planes de reubicación de empresas en Asia, sobre todo en China, lo que López Obrador entendió como sustitución de importaciones. En su setentera manera de ver la economía y de medio saber, de medio analizar. Entonces, ¿qué ganó México? Nada, más que Joe Biden le diera el caprichito para que pueda presumir y decir, no, funciona perfectamente el AIFA, que aterrizó él. Los 3 temas, parte central de la agenda del Partido Demócrata, y del cual pertenece Biden, y yo también agregaría un cuarto asunto. López no le reclamó nada de la larga lista de supuestos agravios que desfilan en las mañaneras como parte de la propaganda oficial.
Se vio mansito, corderito, ni de las inversiones en energía, tampoco. La cumbre de líderes para América del Norte es una versión descafeinada de lo que fue al principio el Tratado de Libre Comercio, y si importan y si pesan, por supuesto, las constantes violaciones al TEMEC, porque eso también le dijo Joe Biden, el agravio a las inversiones de los socios inversionistas de Estados Unidos, sobre todo que el yugo que ha impuesto López Obrador de la Comisión Federal de Electricidad y por ende del corruptazo Manuel Bartlett, el palabrerío que no cesa, las amenazas vacías, las burlas, el alinearse con los enemigos de nuestros amigos. Luego, llegando ahí a la cumbre, hubo una mesa de diálogo, pero la carnita fina, digámoslo así, estuvo en la hora 38 minutos que hizo Biden, y para que escuchen los AMLovers, los chairos, que efectivamente no se hace 20 minutos, ni con caravanas abiertas, ni abriéndoles el tráfico. No, esto se hace en domingos, hizo 1 hora 38 minutos, nada más. Y bueno, esto se convirtió en un trámite, en una oficialidad de partes de Joe Biden, ¿no? Yo creo que López Obrador se vio timorato, se vio cobarde, como siempre es. Entonces hubo una mesa de diálogo y López Obrador pugnó de nueva cuenta con Joe Biden de la integración de América Latina, de hacer una especie de comunidad económica europea, pero en América Latina, lo cual es una barbaridad porque no podemos comparar la economía que tiene Guatemala con la que tiene Brasil. Y bueno, una serie de locuras del emperador. Y lo que más le refutó López, claro, de forma muy suavecita, como sabemos que se hace, al propio Biden fue, pues se integra toda América Latina, incluyendo Venezuela, incluyendo Cuba y incluyendo Nicaragua. Y no le estás dando lana a América Latina. No hay dinero para que efectivamente pueda haber directamente un crecimiento de América Latina. Eso es lo que le reclamó, que inclusive se utilizó un término bastante peculiar de López Obrador, porque bueno, pues ya sabemos cómo es, hombre, folclórico, nefasto, mediocre, absurdamente incongruente. La verdad es que chocaron los discursos, las visiones, porque cada país pues tiene su forma de decir las cosas. López Obrador le recriminó que tuviese a América Latina en el olvido, en el abandono y en el desdén. Entonces Biden se encanijó y le contestó que llevan más de 20 años, bueno, 15. Bueno, también habló del humanismo, ¿no? Y que la visión de los norteamericanos, y que casi le dijo que aprendía de John F. Kennedy, ¿no? Y bueno, entonces el propio Biden le dijo, bueno, llevamos 15 años donde hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio, decenas de miles de millones de dólares, pero lo que debemos hacer es algo que usted ha hecho, que es seguir construyendo instituciones democráticas, le dijo a López, o sea, con jiribilla. Y luego le dijo, esto incluye fortalecer nuestras cadenas de suministros para que seamos competitivos. Pero le dijo, yo no acepto utopías bolivarianas. Bueno, no se lo dijo así expresamente, pero le dijo, nosotros no vamos a apoyar a dictadores. Ajá. Y bueno, trató de ser muy político Biden. A Trudeau, pues ya ni te digo cómo llegó, atropellado, cómo se extraña el Estado Mayor Presidencial, una logística bien ordenada, estructurada, que llegaban mandatarios de otros países y efectivamente realizaban acciones muy interesantes de colocación. Pero todos vimos un video absurdo de que llega uno de tránsito, un motociclista de tránsito de la Ciudad de México, que yo no sé qué tenían que estar haciendo, y estaban cerrando las calles en un hotel, creo que, no sé si, un hotel a donde iban a hacer los acuerdos, creo que en Polanco. Y entonces le grita el comandante, porque sale una mujer diciéndole que no pasaban por ahí, y le dijo, traigo al de Canadá. O sea, todos vimos ese absurdo, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que todo es al chilazo, todo es a la 4T, como suele pasar. Vecinos distantes, vecinos difíciles. Ahí el que se ha dado la cara, y hay que decirlo, que no es de mi santo de mi devoción, con el tío Sam, pues ha sido Marcelito Ebrard.
¿no? Y yo creo que tuvo que ser una... ¿Me hablaste? Ah, No, 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 no. tuvo que ser una cumbre pues más a la altura. Ah, y luego el espectáculo al día siguiente que se aventó su mañanera, su mini mañanera. Estaba Trudeau del lado izquierdo y estaba Biden del lado derecho. Y bueno, viendo de frente López Obrador. Bueno, ya se están durmiendo los dos fueron captados en la cámara con los ojos cerrados, porque empezó a hablar de los vapeadores, empezó a hablar del fentanilo, sin un discurso estructurado, sin una idea clara de dónde estaba parado, como siempre es López, ¿no? Y luego acabó diciendo que no, que definitivamente los vapeadores dañan, ¿no? Que él propuso una iniciativa o que se bloquearan y una serie de barbaridades. Pero ahí nos damos cuenta, Fer, que improvisó y al improvisar es que no tiene agenda. Mientras Estados Unidos y Canadá vinieron a tratar el tema del narcotráfico, o haces algo o te cerramos fronteras. El tema, bueno, y el fentanilo, por supuesto. El tema de migración, ya no nos mandes migrantes y tú tienes que hacer cargo. Y tercero, y no menos importante, el que te había dicho hace un rato específicamente, el de las energías limpias y renovables. O cumplen los acuerdos o te demandamos. 40,000 millones de dólares es la demanda. 40,000 millones de dólares es una cantidad inmensa. Ajá. Y bueno, López Obrador va a cambiar su actitud, lo va a realizar y va a estar más corderito, como sabemos, ¿no? Entonces, a mí fue la cumbre del desperdicio, donde hubo visiones distintas, y yo creo que aquí, pues López Obrador sigue siendo el mismo fantoche de siempre, corderito cuando vienen, pero fantoche cuando se van. Yo creo que qué lejos quedó de aquellas visitas del presidente Peña, del presidente Calderón, a este mamarracho que tenemos de presidente, que definitivamente no tiene la mínima capacidad. Ah, y luego lo encimosa de la gaviota, digo, de la gaviota, de la Sopi en el elevador de Palacio Nacional, y ahí pasaron a López Obrador. Más allá de las bromas, de las risas, de las poses, pues quien salió ganando fue Estados Unidos. México perdió en todo, ¿no? Y pues yo creo que aquí nos damos cuenta que López Obrador no tiene ni idea cómo gobernar un país. Este no es un presidente que suele reconocer errores y enmendar. Él se sigue en una ruta y hasta donde tope. Claro, lo que termina topando es el país. Y el país es el que va a pagar los platos rotos de estas barbaridades. López Obrador miente a su pueblo y alaba en público a Joe Biden. Le temblaron las patitas y no hizo absolutamente nada, querido Fer. Entonces, definitivamente fue una cumbre irrelevante y los ganadores fueron, bueno, y Canadá también les reclamó lo de las energías limpias y lo obligó pues a claudicar y lo obligaron a recular. Y bueno, él salió a decir muy triunfante que fue una gran cumbre y ya lo sabemos todo lo que salió a decir. Pero pues fue un fracaso para López Obrador por donde se le vea, querido Fer. Vaya, pues sí, ahí está el asunto. Me gustaría de lo que mencionaste, destacar eso que decías de México como dique de contención para los migrantes. Tú recordarás que en un principio López Obrador había dicho algo así como casi casi fronteras abiertas, vamos a recibirlos a todos, y luego los números presupuestarios no le alcanzaban para eso, sumado a que en Estados Unidos pues literalmente le pararon su tren. México prefirió que Biden no extendiera ningún tipo de financiamiento para atender a los 360,000 deportados de los 4 países que vamos a recibir, dizque para no perder autonomía. Una autonomía bien rara la que tiene este gobierno, porque así bien autónomamente a varios migrantes, y no me refiero a migrantes nada más como venezolanos, guatemaltecos, nicaragüenses, sino a migrantes de muchas otras nacionalidades. El Instituto Nacional de Migración los extorsiona, les roba, los trata como unos miserables, no les da
el trato adecuado, y ni siquiera a migrantes que de alguna manera tienen sus papeles en regla. Entonces, me imagino que esa soberanía o esa autonomía que tanto pregona esta administración, pues va muy de la mano con el corruptazo de su jefe, del jefe de migración, Garduño, ¿no? Que vaya que tiene muy, muy negro historial al respecto. Eh, Vemos que México, pues le hicieron manita de puerco para justamente, pues recibir a varios migrantes, como tú mencionas, más o menos lo orillaron a albergar a 30,000 personas adicionales a 30,000 pactadas hace algunos meses, mientras pues, esperan que se procesen sus solicitudes pues, en virtud de que les puedan dar un asilo. El problema radica en que muchos presidentes municipales, incluso gobernadores, han manifestado su preocupación que México sea el que se quede con ese problema y no les den los instrumentos necesarios para poder enfrentar pues dicha migración. Gobernadores y presidentes municipales han salido en reiteradas entrevistas radiofónicas a mencionar la problemática que viven en sus propias localidades, y tal parece que esta administración pues las ignora, ¿no? Simple y sencillamente señalan que se queden esos migrantes aquí en México. El gobierno mexicano aceptó que para facilitar aún más esa tramitología en Estados Unidos, pues se iba a construir un nuevo centro, como una suerte de centro en el sur del país para ayudar a los migrantes en el proceso legal migratorio, pues con un fuerte apoyo del sector privado, que más adelante, si recordarás, cuando le volvieron a preguntar a López Obrador de esto que había dicho, dijo, no, no es cierto, no lo reconoce. Como a veces dice cosas y luego dice, no, yo no las dije, son los conservadores que tratan de poner casi, casi palabras que yo dije y que nunca dije, ¿no? Como tantas veces que ha dicho, me dejo de llamar Andrés Manuel si tal, o me dejo de llamar a Andrés Manuel si esto. Ahora, López Obrador también, como tú mencionabas, tuvo que guardar sus anhelos y sus utopías bolivarianas de ser esa suerte de liderazgo de América Latina como lo tenían antes los gobiernos priistas, tanto de Echeverría como López Portillo, que les encantaba ser el punto de partida y de concentración de toda América Central y buena parte de América del Sur. Y se va a quedar con esas ganas porque sus socios comerciales en esta cumbre ni siquiera le dieron vuelo a la hilacha con las insanias aventuras del bolivariano obradorista que sueña con ser cabeza de ratón de toda América Central y también de América Latina, ¿no? De estos liderazgos poderosos que se vislumbraban antaño. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque en realidad, además de que lo ignoraron, lo obligaron a esto que habíamos comentado del tema migratorio, y México aceptó prácticamente sin chistar y sin recibir apoyo extra, o sea que hasta gratis les va a salir a los Estados Unidos ese tema de la migración, que hay que decir también que esa migración que se está dando es producto de muchas decisiones económicas, políticas y sociales de estos países que tienen sus casas hechas un desastre, ¿no? Justo por tomar decisiones populistas de izquierda que nada han contribuido al desarrollo de América Latina, como lo hemos visto, y que parece también que los latinoamericanos no parecen entender que si siguen votando por estas miserias, pues van a seguir exportando una serie de migrantes que buscan la esperanza de abrazar un futuro mejor en el lugar que tanto critican y que sus patrones y políticos luego critican, que son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos sueños, esta intentona bolivariana, pues fue completamente
pulverizada, porque ni intentona bolivariana, ni integración panamericana, ni sustitución de importaciones, como tú habías señalado, nada de eso, nada de una comunidad tipo Unión Europea, sino todo lo contrario, reforzar la competitividad norteamericana y sobre todo sujetarse a lo acordado en el tratado ratificado justo por esta administración, y que me parece que así tiene que ser, ¿no? O sea, finalmente la importancia de México radica en gran medida por el intercambio comercial que tiene tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y me parece un despropósito que, siendo la 15ª economía todavía, afortunadamente, hasta donde los datos nos dan, a lo mejor ya nos bajamos volando, ya no recuerdo bien, pero aún así estamos dentro de las 20 economías, de pronto queramos estar mirando hacia el lado sur, hacia abajo, por una filia y una fijación de López Obrador, cuando lo que tenemos que hacer es, uno, voltear hacia arriba, donde además tenemos una gran cantidad de mexicanos viviendo en Estados Unidos y cuyo intercambio comercial con ese país, el de México, es enorme. Entonces, esas son las cosas que me preocupan. Ahora, creo que lo que va a venir más adelante es, pues, estos paneles que se van a ir activando. Creo que, como señalaba un artículo muy bueno de Jorge Castañeda que publicó en Nexos hace unos días, y coincido con él al afirmar que Biden no creo que corra el riesgo de ir a un panel que México va a perder y que por tanto va a conducir a la imposición de aranceles. Pues quién sabe si vayan a correr ese riesgo, porque además pues ya queda muy poco tiempo de esta administración, Rolando. O sea, en menos de lo que te cuento, pues esta administración se va, le faltan 17 meses y luego vienen las elecciones presidenciales para hacer un giro en pues en esta desgracia que estamos viviendo, caray. Entonces, quién sabe si se active ese panel de controversia y que finalmente pues lleve a México pues a lo que tendría que llevar, porque está incumpliendo lo pactado desde hace tiempo con sus visiones antagónicas, trasnochadas, Rolando. Sí, claro, efectivamente. Bueno, recordemos que López Obrador, pues así se las gasta, ¿no? Tiene ideas y de repente quiere plasmarlas, la gente no le cree, los presidentes de ninguna manera. Y luego, fíjate, Joe Biden aterrizó a un costado del Chaifa, pues ya ni siquiera despegó ahí. La exhibida se cuenta sola, o sea, se fue una exhibidota porque empezó a presumir y luego cuando dijeron, no, el Air Force de la Fuerza Aérea, bueno, la aeronave de que no la tiene ni Obama, Air como Force le One, ¿no? decía, Ajá. se la llevaron inmediatamente al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí permanecieron en la hangar presidencial y de ahí se fue Fer, o sea, de ahí despegó, pues entonces no que mucho chaifa y que aquí, que mis charrones truenas, pues no, ya vimos la circunstancia, porque la mediocridad mata y la mediocridad cuesta, Fer. Pero en fin, no te oigo. Perdón, es que no te he encendido esto. Completamente de acuerdo, la mediocridad mata y finalmente, eh, pues lo que están cacareando el oficialismo y los obradoristas es el hecho de, pues todas esas pequeñas tonterías que tú señalaste, de aterrizó en el AIFA, se subió a la bestia. Bueno, eso no sirve en términos de lo que le importa a los mexicanos y en términos de un tratado que tenemos firmado con Estados Unidos, porque pues el eje central de un tratado de libre comercio es finalmente quitar toda barrera o arancel que pueda entorpecer el comercio entre los países que hicieron ese contrato. Entender que la tecnología ha ido evolucionando con el paso del tiempo y nuevas formas de comercialización se han venido implementando. Y el TLC, bueno, y ahora el TEMEC,
que, bueno, el TLC pues sirvió de antecedente para lo que tenemos en la actualidad, y este nuevo tratado que entró en vigor en esta administración, pues lo hizo también para cubrir las necesidades de los países que son miembros. Entonces, estos tratados de libre comercio pues, representan un conjunto de compromisos, Rolando, que hacen todos los países en materia de comercio, en materia de inversión, en materia de servicios, en la forma en la que se va acordando. México, Canadá y Estados Unidos tratan a los inversionistas, a los proveedores de servicio, a los importadores y también a los exportadores de otros países, pues con respeto, o lo venían haciendo de una u otra forma. Sin embargo, esta administración, lo que ha venido ocurriendo con ella es que se ha deslindado de esos compromisos, y esa es la gran problemática que estamos observando. ¿Y qué hace el oficialismo? Pues lanzar estas bolitas de humo diciendo, vean el viejón sentado en la bestia, ¿no? Ningún mandatario, todo lo que tú dijiste, pero pues son eso, Rolando, son espejitos, son bolas de humo para tratar de decir y construir una narrativa de triunfalismo que no se sostiene por ningún lado, porque lo que tenemos frente a nosotros es una serie de violaciones al TEMEC con los Estados Unidos y Canadá, que finalmente ha venido haciendo esta administración, ¿no? Y desde luego, al ser esta administración que representa a México, pues nos jala entre las patas a todos nosotros, Rolando. Y bueno, y México no ganó absolutamente nada, ahí el dilema del asunto. Pero bueno. Está bien, pues escuchemos a Chicoche. Escuchemos a Chicoche. Vámonos a una pausa. Vamos a una pausa, ¿no? Y volvemos. Dale. No podemos poner a Chicoche porque nos tumban el video, porque no tenemos los derechos de Chicoche, Rolando. Pero lo que sí podemos escuchar es... que era su paisano del pinche peje, ¿no? Chicoche. Pues no Por sé. eso lo presume el güey. Digo, perdón, López. No te preocupes, mira, si Berman le dice el viejo guango, pues y otros le dicen cabecita de pañal, pues tú le puedes decir como se te venga en gana, Rolando. Entonces, muy bien, muchas gracias, Fer. ¿Qué otros temas traemos, Fer? Tenemos otro tema que estuvimos platicando, y además tú estuviste ahí y nos puedes contar, pues, ¿qué pasó con la alianza, Rolando? O sea, a ver, se reunió la alianza, estuvieron ahí en una ceremonia, estuvieron muy fotografiados, muy solicitados, muy concurrido todo el asunto, y al final salieron corriendo y no dieron ninguna entrevista. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, les mandamos un saludo afectuoso. Pues sí, había tantos políticos que de repente ya te perdías entre la selva. Fue en un evento en el salón, en un salón del Gran Hotel Marquís Reforma, ahí en la avenida Paseo de la Reforma. Estaba abarrotado el lugar, más bien llegaron los demás partidos, sobre todo el PRI llevó muchísima gente. Y bueno, ya se dieron el abrazo de Acactempa, Alito Moreno y el propio Marco Cortés, lo cual pues lo celebramos todos, y qué bueno que habemos alianza. Yo lo que entendí de la propia dinámica, bueno, más allá de que todos salieron rapidísimo, iban así rapidísimo, yo creo que tenían más compromisos y ya no pudieron darnos muchas, de hecho no nos dieron entrevistas y yo también no quise ser inoportuno. Lo cierto es que me pareció muy interesante el discurso, porque el método de selección, cuando menos así lo dicen, o yo diría que la propia selección queda de la siguiente manera. Va a tener mano el PRI, obviamente con la sociedad, en Coahuila y en el Estado de México para designar candidatos. Alejandra del Moral seguramente en Estado de México y Manolo Salinas en Coahuila. Y el PAN va a tener mano para poder elegir al candidato a la presidencia o candidata y el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y yo no dijeron expresamente, pero yo creo que al PRD, con don Jesús Zambrano Grijalva, al cual le mandamos un fuerte y caluroso abrazo,
Porque además, fíjate, él fue de los últimos en irse, muy pausado, muy tranquilo, como es él, muy conciliador, un hombre inteligente. Si yo le hubiese pedido una entrevista, seguramente me la da porque pues, lo conocemos bien, de su disposición, disponibilidad, no iba corriendo Sí, como la los verdad otros, es muy porque además dispuesto, ¿no? Siempre metieron, nos ha recibido bastante bien. sí, y metieron a Alito Moreno, que también nos recibió muy bien, pero lo metieron a Alito Moreno junto con Alejandra del Moral en un pasillo y en un salón privado y como que huyeron de otra forma, ¿no? Y ya no tuve oportunidad de abordarlos. Lo que es un hecho es que el PRD, pues no dijeron expresamente que puede tener mano, pero lo que es un hecho es que seguramente alguna gobernatura en el 2024, seguramente muchas alcaldías en la Ciudad de México o una importante cantidad, también de diputados federales, diputados locales, o sea, también el Partido de la Revolución Democrática, el PRD va a tener mano. Y quedó claro que el candidato o candidata pues va a ser panista, seguramente, y quedó claro que también el candidato a jefe de gobierno pues va a ser panista, que se está perfilando, ese lo tengo muy claro, que es Santiago Taboada Cortina, a quien le mandamos también un caluroso abrazo, el actual alcalde de la Benito Juárez en la Ciudad de México, que es como el centro de la ciudad. Se habló también de seguir construyendo, se dijo que van a ir juntos en el 2023, que van a escalar al 2024. Y como yo lo adelanté, Fer, si me permites el comercial en mi TikTok y en todos lados, yo dije, porque todo el mundo, cuando no saben de política, se ponen a opinar, sobre todo muchos TikTokers a los cuales les mandamos muchos saludos. No, ya valió madre la alianza, ya, adiós, y mucha gente estaba, ya valimos madre en el país y se estaban jalando los pelos, estaban la gente ya bien angustiada. No, no se equivoquen, yo les dije, sí va a haber alianza. Esto nada más fue un capricho del Alito para medio a ganar tiempo de su proceso de desafuero. Y definitivamente sí va a haber, y como fue, no me equivoqué. Pero más allá de eso, hubo un evento muy concurrido y empezaron a gritar, vamos a ganar. Yo creo que está bien la apuesta, pero lo que decía la gente y lo que dicen los líderes sociales y lo que también se estaba valorando es que hubiese un proceso muy, no largo, pero sí un proceso abierto, donde participaran líderes sociales, líderes de opinión, intelectuales, académicos, influencers, y un largo etcétera para elegir al candidato o al candidato a la presidencia de la República. Por alguien me decía hoy que va a ser Lili Telles. Yo no sé si le alcance a Lili Telles. A lo mejor quiere la alianza poner una mujer para hacerle contrapeso también a la regenta, que es claro que la regenta va a ser la corcholata y es la corcholata y siempre lo ha sido. Por eso es corcholata, Fer, y no corcholato, ¿no? Definitivamente. Así que no se equivoquen aquellos lovers que nos están viendo, chairos que traen la ilusión de que sea Patán Augusto o que sea Marcelita, digo, perdón, Marcelito Ebrard. Pues no, no va a ser. O sea, no van a ser ellos dos de ninguna manera. Es un presidente donde, digo, perdón, un precedente donde se ponen de acuerdo, pero yo creo que va a haber muchas posibilidades de triunfo. Yo sigo muy optimista. Hay como todo, muchos pesimistas, otros no tanto. Yo creo que Coahuila la vamos a ganar caminando y además López Obrador nos hizo el favor de poner a Armando Guadiana, el rey del carbón, que tiene en su haber pues la muerte de muchos mineros. Saben que es un mafioso de Coahuila, que ha hecho contratos con López Obrador, que le sigue vendiendo a CFE justamente el carbón para producir electricidad, porque López Obrador y Bartlett pues son setenteros de la onda de John Travolta, que yo creo que John Travolta tuviese mucho más visión. este, pues ellos se atraparon en el pasado y entonces como en el pasado se producía electricidad con combustible y carbón, pues ellos también se avientan así. Y le compran a Armando Guadiana, el de Coahuila. Creo que la alianza está más viva que nunca. Hubo una serie de posicionamientos. Me gustó de todos los tres presidentes nacionales, el discurso de Zambrano y el discurso de Alito. Y fue muy enfático cuando dijo, no, pues el PAN va a elegir o va a tener el proceso o va a designar el proceso del candidato a la presidencia o candidata, igual a la jefatura de gobierno, candidata o candidato.
Entonces, tenemos que empezar a ver hacia dónde vamos a marchar, hacia dónde va la alianza. Pero no sabes, yo creo que fue muy buena noticia, que inclusive repuntaron los mercados financieros por esta noticia. Parece mentira, pero cómo los mercados reaccionan de acuerdo a noticias de esta naturaleza, ¿no? Es decir, reaccionan positivamente porque dicen, bueno, no hay, si hay oposición y López Obrador a lo mejor no va a ser de las suyas, de sus absurdos, ¿no? Y eso fue todo el evento. Empezó a las 11 de la mañana, terminó algo así como a la 1 de la tarde. Y te digo, pues un cerco de seguridad también muy marcado. Ahí les encargamos a todos los aliancistas pues, que dejen pasar no somos otra cadena televisiva muy fuerte, pero somos fuertes y bastante, ¿no? Y que nos dejen ahí, que nos den entrevista. Pues es todo, Fer, mi reseña. Creo que la alianza pues va a sacar mucho, va a estar más competido en el Estado de México, sin duda, con la analfabeta, a la pobresora, como yo le digo, y no de dinero o por denostarla o desprestigiarla, sino de mente, es la pobresora, porque no le da, es una mujer, podrá tener todas las maestrías de Harvard o de donde ustedes quieran, pero no le da, o sea, es una persona muy limitada en cuestión de visión, pues como López Obrador le gusta, ¿no? Gente pendeja que la pueda manipular y que pueda él determinar qué se hace y qué no, como ya pasa con la regenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que él es el que gobierna, ¿no? Ahora ya los nuevos policías, la Guardia Nacional en el metro, que ese tema lo vamos a atacar más adelante. Y yo creo que pues tenemos que estar muy expectantes porque se va a mover muy bien el abanico. ¿Dejará a López de acosar a jueces, intelectuales, periodistas, académicos, ONG, científicos y activistas, abogados, médicos? No lo sabemos. Y a cualquiera que sea vigilante y contrapeso de su poder, no lo sabemos. Pero lo que sí es un hecho es que la oposición tiene que sumar más bien con solidez bastante marcada, y que vayan caminando. A mí me parece muy acertado que todavía no hayan designado a la candidata o candidato, como ya López designó a la regenta Claudia Sheinbaum como su candidata, eso ya es un hecho, porque López Obrador desde el púlpito mañanero le iba a estar ataque y ataque y ataque al candidato o candidato. Es una realidad, Fer, o sea, le iba a atacar a más no poder y seguramente pues van a tratar hasta de iniciarle procesos judiciales o judicializar la candidatura, ¿no? Por eso me parece muy loable que la Alianza Va por México haya tenido la prudencia de decir, bueno, tenemos baraja, pero todavía no vamos a soltar a la gallina o al gallo, ¿no? Justamente por eso, pues. Pues sí, entonces tú ves optimista. Bueno, lo cierto es que de todo esto que se habló, creo que algo que he visto es que la gente, la opción que está configurando es votar por Acción Nacional, ¿no? O sea, creo que es uno de los perfiles partidistas como más delineados para la ciudadanía, no tanto por el PRI, por lo que ha venido pasando con Alito Moreno. Y pues el PRD, pues esperemos que pueda sostenerse con algunas otras candidaturas, algo que pueda incluirse en la alianza, pero lo que se perfila más bien es como la fuerza del PAN, y no tanto porque su dirigencia sea muy fuerte que digamos, sino porque en realidad la ciudadanía lo está viendo como una alternativa, una alternativa posible. Pero pues en este juego también están ahí Movimiento Ciudadano, que puede meter a Marcelo Ebrard, que Marcelo Ebrard igual puede ser competitivo con otros partidos. Quién sabe qué vaya a pasar, Rolando. Lo cierto es que, pues como tú dices, la alianza ahí está. Hay mucha gente que está muy molesta porque no están incluyendo a los ciudadanos o no se perfila como una inclusión ciudadana
Del todo, yo creo que también ahí hay una parte de molestia y también una parte de realidad, ¿no crees? Definitivo, Fer, puede haber molestia, pero bueno, yo hasta donde pude notar y de la entrevista que le hicimos ya hace unos meses a don Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, recordarás que él propuso una serie de foros, por llamarlo de una forma, o de elecciones primarias con intelectuales, gente de economistas, financieros, bueno, lo que dijimos hace rato, empresarios, etcétera, y que se designe a la candidato o candidato en varias etapas y varios procesos. Creo que esto ya no va a cuajar, seguramente el PAN va a tener mano y a ver con qué nos sale. Y no sé si vaya a ser Lili Telles o vaya a ser Santiago Krill, que yo en lo personal, Santiago no creo que ya, pues digo, tiene mucha carrera, es un hombre con mucha experiencia, me parece buena apuesta, pero no sé si le llegue a alcanzar, Fer. A eso habrá que estar muy pendientes, pero lo que es un hecho es que la alianza va y eso me tiene muy contento, Fer, definitivamente. Pues qué optimista, mi querido Rolando, está bien. Muy Espero que me optimista y compartas un vamos poco a de tu... ganarle al peje la presidencia y la jefatura de gobierno. Pues ahí está, querido Rolando. Oye, ¿te parece si vamos al siguiente tema que tenemos para ir avanzando? Porque vaya que sí tenemos ahora mucho que reflexionar. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Pues estamos de vuelta, queridos amigos de Contrarreloj, para hablar brevemente del superpeso. ¿Cómo fastidian con ese tema del superpeso, Rolando? ¿No? Así, no, hombre, está el superpeso, que casi es como está súper bien la economía. Pero mira, yo hace unos momentos veía un meme que compartió un amigo economista muy serio, o sea, mi amigo el economista es muy serio, no el meme, en donde va, ¿qué te gusta? Un Ferrari en una calle empedrada, empolvada, sin pavimentar, y al lado unas chozas ahí todas mal hechas, unos charcos de lodo, etcétera, y el Ferrari era el peso y atrás era la economía mexicana, ¿no? O sea, es un poco eso, el uso político que se le ha dado al tema del peso o el superpeso, y tú mismo has platicado de esto en otros programas, pero pues no sé qué te parece esto del superpeso, brevemente para no darle tanta fuerza. Yo lo que puedo decirte es que se me hace el uso político de un fenómeno que ni siquiera tiene que ver con la economía de México. Mira, el peso se gradúa o se evalúa por factores internacionales, pero también nacionales. Primero, el tipo de cambio no lo pone López Obrador ni su gobierno, lo pone el Banco de México. Ellos son los que regulan todas las divisas a nivel mundial, funcionan a través de la ley de la oferta y la demanda en los mercados. A mayor oferta, menor demanda. O mayor más bien menor oferta, mayor demanda, ¿no? Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? Bueno, pues nada más hay que utilizar la lógica. López Obrador no tiene nada que ver con esto, porque el tipo de cambio lo impone Banxico, pero además Banxico es autónomo todavía, gracias a Dios. El tipo de cambio, pero además yo creo que está lucrando, ¿no? Como lucró en su momento con la gasolina, que dijo, no, ya la bajé cuando le subió el IEPS. No la bajó, lo que pasa es que acuérdate que la gente usaba menos el automóvil y bueno, pues obviamente tuvo que bajar y justamente cuando bajó más, porque la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, determinó que tenía que bajar y por todo el rollo que había de Ucrania y Rusia, pues definitivamente la gasolina bajó y López aprovechó cínicamente y dijo, no, fue por nosotros. Y todavía el muy canijito le subió al IEPS, al Impuesto Especial de Producción y Servicios. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? El primero es la oferta y la demanda, y ahí voy para allá. Donald Trump, a raíz de la pandemia, regaló
autorizado por el Congreso norteamericano trillones de dólares. Entonces el peso mexicano no es el único que está fortalecido ante el dólar. Todas las monedas en el mundo de economías emergentes y del G20 están directamente fortalecidas ante el peso. Y bueno, al final Donald Trump regaló trillones y entonces la gente ya no quería trabajar en Estados Unidos, recordarás. Hasta había letreros y había sobreoferta de trabajo en McDonald's, que se la vieron negras o en todo tipo de empresas, porque definitivamente, pues al regalar dinero, porque sí, a diferencia de López Obrador, Donald Trump sí apoyó a empresarios, sí apoyó a pymes y por supuesto que apoyó a su sociedad. López Obrador no apoyó a absolutamente nadie, más que a sus cuates y a los que eran chairos como él, ¿no? Entonces, ese es el primer factor. ¿Cuál es el segundo factor? Primero, la fortaleza que ha tenido Banxico, bueno, ni tanto. Al fijar una tasa de interés récord de 10.5%, lo cual hace que los inversionistas no se vayan y eso fortalece al peso. Pero no es de López Obrador, pero además 10.5 es elevadísima y es récord. Y recordemos que la tasa de interés de Banxico va en relación o impacta directamente la inflación. Y como hay muchísima inflación, por no decir más feo, pues obviamente la tasa sube, porque hay esta inflación, que ese es otro fenómeno. Ajá. López Obrador tiene directamente hundida la economía mexicana, o sea, no hay crecimiento, hay estancamiento, que ahorita voy para ese tema. Y yo le agregaría, Fer, que además, fíjate lo que es muy importante, no es el superpeso, no es gracias al gobierno de López Obrador, y el superpeso es a pesar de López, que no los engañen, amigas y amigos. Yo creo que un factor fundamental es la alta tasa de interés que maneja el Banco de México y los inversionistas no salen huyendo, perdón. Y también lo que es un hecho es el remate de dólares, porque tenemos, gracias a los gobiernos neoliberales, una riqueza muy amplia de 143 mil millones de dólares, si no me equivoco, en el Banco de México, en reserva, lo cual López ya le echó el ojo y ya le ordenó casi a Victoria Rodríguez Ceja, la que él propuso como gobernadora del estado del Banco de México, cáele con la lana, pero pues ha sido muy prudente hasta eso esta Rodríguez Ceja, Victoria. Entonces, yo le añadiría también que la alta tasa de interés que ofrece el Banco de México, que ayuda a esa fortaleza del peso, implica que este año que estamos se pagará por concepto de intereses de deuda, es decir, de los bonos de la tasa de interés, poco más de 1 billón de pesos. 1 billón, poco más, como 1.100.000.000, etcétera. No, más bien 1 billón y unos milloncitos más. Y lo que es cierto es que esto representa, fíjate, 3 veces el programa, en cuestión presupuestal, 3 veces el programa de adultos mayores. Así. O sea, tanto que apoya a las personas adultas, mayores, y se para el cuello. Y estamos como país dilapidando y tirando a la borda millones y millones, bueno, 1 billón de pesos. Y luego también el dólar se fortalece porque Banco de México ha rematado muchos dólares justamente cuando ve amenazas, como la misma función que hace la Reserva Federal, que también es autónoma de Biden, y cuando ve amenazas, pues también robustece su moneda. Ajá. Ahora, ¿de qué nos sirve tener? Bueno, también el tercer y último factor que se me está olvidando antes de pasar a este tema, bueno, a este complemento, es que los paisanos, que vergüenza le debía de dar a López Obrador, que tenemos récord de paisanos en Estados Unidos y Canadá, porque huyen víctimas de la delincuencia de sus comunidades, porque huyen víctimas del desempleo y la desolación en sus comunidades. Y López Obrador lo presume como un logro de gobierno cuando no tiene nada que ver las remesas con él. En récord, sí hay récord de remesas. Pero López no se puede colgar esa medalla, pero ya sabemos que todo se cuelga y los fanáticos que lo siguen le creen. Y entonces las remesas también ayudan a fortalecer al peso contra el dólar, porque hay récord de remesas. Ahora, a lo que iba, de nada sirve el nivel del peso si la pobreza laboral aumentó 53%, o bien, ¿de qué sirve
el nivel del peso si no crecemos en cuestión económica ni siquiera el 1%? ¿Y de qué sirve un superpeso si tenemos esta inflación? Que ya lo he explicado hasta el cansancio, pero se los vamos a volver a decir a los lovers para que no se queden con la taruguez como suelen quedarse. El estancamiento económico, la nula capacidad de generar empleos y lo más grave y lo más engorroso para las amas de casa y todo aquel que administre un hogar, la inflación desmedida. Fíjate, aquí hay un dato que ayer dijo Sir en un en vivo. López Obrador cada mes está haciendo 2 millones de nuevos pobres. Cada mes, 2 millones de nuevos pobres. Y luego estamos hablando de que se está gastando muchísimo dinero y que se acabó las reservas del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Y entonces no hay crecimiento de la economía ni del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo se mide la riqueza? Justamente con el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es la producción y bienes de un país, más o menos. López Obrador, y luego algo más grave, es que tenemos los nuevos pobres, tenemos la pobreza laboral, que se incrementó. ¿Qué es la pobreza laboral, Chairos? Para que entiendan, es que la gente se mata trabajando, gana dinero y no le alcanza para mantener a su familia. Esa es la pobreza laboral. Hay una desaceleración, es decir, nulo crecimiento del Producto Interno Bruto. Muchos chairos dirán, es a nivel mundial, es la pandemia, como antes decían, ¿no? No se hagan bolas. A ver, esto lo ha provocado López Obrador con sus pésimas decisiones, con sus inventos, con robarse los fondos, con robarse tanto dinero del presupuesto, con endeudarnos con el Banco Mundial ya a 5,000 millones de dólares, que ni siquiera Felipe y Peña juntos pidieron toda esa cantidad, o el Banco Interamericano de Desarrollo que le pidieron 2,000 millones de pesos, de dólares, perdón, y nos sigue endeudando y nos va a seguir endeudando. Entonces, ¿de qué nos sirve un fregado superpeso? Porque cómo lo han presumido, Fer, en todas las redes sociales de los morenistas tú te metes y cómo lo promueven, ¿eh? Hijos de su Pink Panther y de su Pink Floyd. Sí, pero pues no solamente no solamente es el superpeso mexicano. Y el Mario si tú Delgado, ves las otras economías, Mario Delgado, sí, es que además, sí, pues es política. Finalmente están presumiendo políticamente algo que no tiene nada que ver con ellos. Por ejemplo, en Colombia también tienen ese problema del superpeso colombiano frente al dólar, ¿no? Porque, pues, en gran medida lo que ha venido pasando, Rolando, pues es eso que tú estabas mencionando hace unos instantes, la enumeración que hiciste, y yo le agregaría que este superpeso se debe más a la fortaleza de Estados Unidos, claro, que al gobierno mexicano. Y yo me pregunto, Fer, un breve paréntesis, Petro, el populista de Colombia, ¿hará lo mismo? ¿Presumirá el superpeso colombiano? Lo dudo seguramente mucho. no he visto las noticias de Colombia, pero pues bueno, la lógica de los populistas es que van a estar presumiendo eso como un logro de su administración, cuando no es verdad, ¿no? Tiene mucho que ver en gran medida también las decisiones que se han venido tomando en Estados Unidos, porque pues además de que Estados Unidos es la economía más grande del planeta, y que se encamina a una recesión en 2023, y estos incrementos en la tasa de interés han hecho de la Reserva Federal, estos incrementos que la Reserva Federal ha venido realizando para combatir la inflación, se han debilitado enormemente al dólar frente a otras monedas emergentes, incluido el peso colombiano. Entonces, como lo decíamos, pues no es un asunto de la economía mexicana, es un asunto de las decisiones que ha venido tomando Estados Unidos al respecto. Y lo cierto es que de toda la enumeración que también tú hiciste hace unos minutos, en el caso mexicano, la cuestión del superpeso, pues tiene mucho que ver con ciertas expectativas que se han venido generando en materia de, vaya, pues, de inversión, ¿no? O sea, México de alguna forma trae fábricas de China,
Y esto no es nuevo, o sea, no es una decisión de López Obrador necesariamente, porque desde los gobiernos neoliberales, tú te acuerdas que la administración anterior intentó hacer incluso un tratado Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, no es algo nuevo. El COVID también ayudó a que ciertas empresas trasladaran sus operaciones de Asia a lugares mucho más cercanos de Estados Unidos, entre ellos, pues desde luego, México. Pero lo cierto es que detrás de esto está esta subida de las tasas de interés que han depreciado el dólar frente a otras economías emergentes. Pero pues esto puede modificarse en cualquier momento, Rolando, y eso no significa que México tenga un gobierno que haya venido tomando decisiones económicas, pues eh, puntualmente acertadas. Ha tomado algunas correctas, ¿no? O sea, una política fiscal estricta, pues bueno, esa es una, pero ha tomado otras que son verdaderamente un caos y que afectan directamente a la economía de todos los mexicanos, ¿no? Pero bueno, ¿algo que quieras agregar de esto, Rolando? Pues ¿O que es nos un vamos ya? farsante demagogo, ¿no? El rey de la demagogia, el rey del cash, presumiendo un Ujú. superpeso. De verdad, López Obrador cada día está en la insania entera. Eh, pero bueno, mientras está robando el dinero donde puede, la Racional en Dos Bocas, como lo hemos dicho, está enriquecida. El Javier May en el Tren Falla también, y así nos vamos, ¿no? En fin. Pues bueno, Rolando, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con nuestro bloque final. Pues estamos de vuelta para hablar de la corrupción, Rolando, la corrupción nuevamente, la corrupción cancerígena que se va enquistando en el organismo del país y hace metástasis. Tenemos el caso otra vez de la línea 3 del metro, en donde un estudiante muere trágicamente y otras personas son heridas, muchas de ellas afortunadamente no tan graves, pero hay otras que sí, pues con heridas severas que van a dejarlos pues con esas marcas durante muchos años. Y aquí el asunto es la respuesta nuevamente del gobierno, arguyendo sabotaje. Es un sabotaje, es un complot. ¿Para qué? Pues para descarrilar a la corcholata Sheinbaum, ¿no? La favorita de López Obrador, rumbo a la elección del 2024. Pero vaya qué caraduras, qué cinismo el de estos infelices, ¿no? Que además salieron a decir que la oposición estaba lucrando con la tragedia, que estaban tomándose fotos, como si ellos no hubieran lucrado con todas las tragedias habidas y por haber en este país. Lucraron con la tragedia ABC, lucraron con la masacre de San Fernando, lucraron con Tlatlaya, con los desaparecidos de los normalistas, los 43, lucraron con el caso que quieras, el caso Polet, si quieres, lucraron con los movimientos de desaparecidos en México, y a todos esos movimientos, y a todos esos, todas esas tarimas activistas que se Los suman. gasolinazos, Fer, acuérdate Bueno, cómo salía la gente a saquear gasolineras y tiendas de autoservicio y todo. ¿Quién los asusaba? ¿Quién pues los ellos. motivaba? Pues el loco de Palacio. Ahora misteriosamente siguen los gasolinazos y no hay esos saqueos, ¿no? Sí, no, y bueno, lucraron con todo eso. Y ahora, ajá, que aparece la oposición criticando, que además no apareció toda la oposición, aparecieron algunos. Otros hicieron señalamientos muy fuertes respecto al tema del presupuesto y del manejo que se ha venido dando al metro, ¿no? Pero como quiera que sea, ahora parece que hacer un señalamiento o una crítica es, estás lucrando con eso. Caray, o sea, la manera en la que utilizan las palabras desde luego es para distorsionar
y decir, vean cómo están lucrando, no les hagan caso. Es decir, descalificar al mensajero, aunque el mensaje sea poderoso. Pero no sé cómo ves este asunto, Rolando, y por qué se vincula con el tema de corrupción. Pues mira, sobre todo por los recortes que ha sufrido el metro. Primero, porque no tiene nada que hacer la Guardia Nacional. Pusieron 6,060 efectivos de la Guardia Nacional sin armas, aduciendo a sabotaje, haciéndole de nueva cuenta el engaño burdo, haciéndole creer a la gente, a sus seguidores, a sus fanáticos, que efectivamente hay sabotaje en el metro y que son los conservadores los que ponen bombas, casi, ¿no? Parecía que el colapso de la línea 12 del metro en mayo del 2021 le había dado una gran lección a la Sheinbaum, al PG, y aquel año se observó un incremento considerable del gasto de ese sistema de transporte, y para 2022 se aprobó el mayor presupuesto de la actual administración capitalina. Sin embargo, los datos nos revelan otra cosa, muestran que se olvidó muy pronto lo aprendido, hecho que gana dramatismo a la vista del accidente del pasado 7 de enero. Fíjate, vemos que de septiembre del 2022 al gasto total del metro fue de 10,455 millones de pesos. Una caída de 13%, de alrededor de 1,600 millones de pesos frente al periodo anterior del 2021. Además, lo gastado en 2022 al 3 de este mes fue inferior en 1%, ¿no? Es decir, en perspectiva, el metro sigue operando con un presupuesto estancado, sin lana para mantenimiento, situación que se ha mantenido casi todo el sexenio, porque recordemos que López Obrador pues, es el que maneja la bandeja. López Obrador es el que perdón, gobierna el metro, ¿no? Me gustó que maneje la bandeja. O sea, sí, la pues frase que la mano que mece la cuna, ¿no? Ajá. Entonces, luego fíjate, esto quedó en el olvido porque desde la política pública no se está afrontando la realidad como debería. Aunque el presupuesto del 2022 fue 15% superior al del 2021, es decir, 2,600 millones de pesos más, no sirvió para gran cosa, pues el avance del gasto anual fue de solo 55% al tercer trimestre. Difícilmente se logrará cumplir el plan anual. Hay subejercicio de recursos, se habla de un 70%. También, fíjate, aquí hay algo muy importante, el recorte al mes de septiembre, el gasto en refacciones es el peor de que se tenga el registro en toda la historia del metro, mientras que los recursos destinados al mantenimiento y a la inversión física siguen estancados. Dato alarmante, aquí van a entender los chairos, y bueno, si es que entienden, y sobre todo la gente pensante de este país. Para 2023 el panorama no es nada prometedor. No solo en el presupuesto del metro, es 5% inferior, 916 mil millones de pesos, frente al presupuesto del 2022, es decir, menos 0,17%, 3,800 millones de pesos. Y además no hay cambios en la gobernanza del sistema, ¿no? Aquí había otro dato espeluznante de que justamente al metro se le recortó lo que tiene que ver con mantenimiento, con refacciones. Vaya, ha habido una serie de recortes bastante marcado y penoso, sobre todo para los usuarios. La verdad es que cada uno ya se tiene que persignar, ¿no? Cada vez que sube al metro, Fer. Los que luego viajamos en Uber, pues no sabemos de eso, o en mi limusina, en mi carro, pero también me subo al metro a veces contigo, que algún día estaría padre grabar en el metro. Fíjate, el gobierno de la Ciudad de México, obviamente López Obrador, niega. El metro ha sufrido un recorte presupuestal, aunque las autoridades digan lo contrario. Al contabilizar la cuenta pública del 2018 a la del 2022, de acuerdo con el reporte y análisis que hace Animal Político, el recorte al metro ha sido de 3,112,650,183 pesos. Y las principales áreas de impacto
Donde le han recortado es mantenimiento y reparación, compra de equipo ferroviario y el área de infraestructura. Todos aspectos medulares en el correcto funcionamiento del metro. Claudia Sheinbaum en 2018 recibió una administración que destinaba 22.882 millones de pesos al metro. En los 3 años siguientes, ese monto se redujo de 22,000 millones de pesos, pasamos a 17,102 millones de pesos, es decir, 5,000 millones de pesos menos. Aunque, como ya lo dije, hubo un aumento en 2022 hasta los 19,769 millones. La reducción queda reflejada en los 3,000 millones de diferencia perceptibles en el intervalo del 2018 al 2022. Para este año el presupuesto se quedó en 18,847 millones. Entonces no hay lana para mantenimiento, no hay lana para infraestructura, no hay lana para las vías del metro. Pero hay Guardia Nacional cuidando un supuesto sabotaje, una nueva fantasía. Fíjate, la farsante de la Sheinbaum y Luz Helena sostienen que el presupuesto de transporte no solo se mantiene intacto, sino que se ha incrementado. No hay nada más falso. Entre las múltiples anomalías, pues se registran incendios, choques. Hubo el choque de 2 trenes entre la estación de lo que tú mencionaste, que murió una chica, además que tenía un futuro promisorio, quería hacer muchos proyectos. Que en paz descanse la chica que murió, le mandamos solidaridad a los familiares. Viajar en metro se ha tenido de una zozobra innecesaria, de un peligro constante. Si el cuidado de las instalaciones, como dicen las autoridades, no escatimarán presupuesto, los dramas cotidianos dicen absolutamente todo lo contrario. Hoy, como dice Chente Fox, como dice en el debate con la Bastida, ¿te acuerdas de ese debate? Bueno, pues hoy sábado, viernes 13 de enero del 2023, volvió a suceder en la línea sábado. que corre de Politécnico a no sé dónde. Ahora verás, ahorita te digo. Es la línea amarilla. Hoy hubo otro accidente en la línea 5, justamente en la alcaldía de Gustavo Madero. Hubo un accidente, se quemó, Fer. Fíjate, esa línea corre, creo que si no me equivoco, de Politécnico a Pantitlán. Sí, es la línea amarilla, es una de las líneas que entroncan con la línea 3 justo en la raza donde haces en la raza, sí. Para irte a Instituto del Petróleo e irte de Instituto del Petróleo a Pantitlán. Y luego Consulado, y luego Oceanía, y luego Pantitlán. Ajá. Sí, es la amarilla, debe ser la amarilla. Sí. Entonces, Fer, esto es corrupción porque está costando vidas, Fer, o sea, estamos costando vidas. Hoy hubo otro accidente, el viernes 13 hubo un accidente directamente, se quemó no sé qué madres, otra vez en la línea 5 del metro. A ver, ¿por qué no capturaron a los que sabotearon? Porque solamente existen en la mente de los fanáticos de López Obrador. López Obrador y la Sheinbaum saben perfectamente que no existe tal sabotaje, que esa es una falacia, que esa es una mentira, que el sabotaje no existe, pero quieren justificar la ineptitud, quieren justificar la mediocridad y mandan a los jóvenes de la Guardia Nacional. ¿Ibas a comentar algo, Fer? Perdóname. Sí, que la línea 5 es la amarilla y la línea 7 es la que tú decías del Rosario a Barranca del Muerto. O sea, la que tú estabas diciendo, la del Rosario a Barranca, es la de la línea 7. Bueno, ahí en la línea 7, en la estación Camarones, llevan un año sin que sirvan meses, sin que sirvan las escaleras eléctricas. Ajá. ¿A dónde se ve esa lana que le quita López Obrador a la Sheinbaum? Porque él es el que gobierna. Pues seguramente a Dos Bocas, seguramente al Tren Falla, seguramente a sus patologías, a sus absurdeces, y a eso se va la lana, ¿no? Ajá, y la que tú dices que se quemó
es la de Politécnico, la que Sí, lo va que dije, la de... del poli, la que corre del poli a Pantitlán. Exacto, Dije que se esa quemó hoy. mera. Sí. Bueno, entonces, Y además son líneas muy transitadas, Rolando, porque, a ver, la línea 3, la verde, la que tuvo este accidente fatídico, va de Indios Verdes a Universidad. Entonces, muchos jóvenes que viven en Ecatepec, en Coacalco, en Tultitlán, que se van a Ciudad Universitaria, tienen que llegar a Indios Verdes y de ahí tomar Indios Verdes Universidad. Entonces, si les quitas eso, pues obvio que va a tener un problema muy fuerte de traslado y de movilidad para llegar a sus clases y a otros a sus trabajos. Pero la línea 5 también, pero para el poli, ¿no? O sea, a fin de cuentas, los afectados son muchos trabajadores y también muchos estudiantes, Rolando. Ese es el tema, ese es el asunto, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, ¿por qué tiene que estar la Guardia Nacional? Pero aún así, aunque está la Guardia Nacional, pues estas cosas van a seguir ocurriendo, ¿no? Y como bien señalas, aquí lo que se trata es de construir una narrativa de decir, hay sabotaje, ¿no? Nos quieren destruir a la mala, pero es para cubrir todas estas ineptitudes que tienen, justo por el tema de los recortes presupuestarios, como tú ya lo has venido señalando. Entonces, es muy grave que el gobierno utilice de manera descarada este asunto de la Guardia Nacional y de la narrativa de sabotaje para cubrir toda su incompetencia por el austericidio que han venido implementando desde que llegaron al gobierno. Que por cierto, un austericidio que sí le ha quitado presupuesto a áreas estratégicas, pero que se lo han parrandeado con programas sociales como nunca. Terrible. definitivamente. Y yo creo que, pues bueno, gastar en 21 millones de personas al darles dádiva con un presupuesto multimillonaria, que por cierto aquí le mandamos un saludo negativo y en mala vibra a la Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, otra rateraza que Elenita Chávez mencionó en su libro El Rey del Cash, que también era recaudadora. Pues vamos a tener un metro colapsado y de mí se acuerdan, va a suceder algo más en el metro, esperemos que no y que la boca se nos haga chicharrón, pero puede suceder otra vez alguna gravedad como se les cayó la línea 12, la línea dorada. Sí, van a Otro tema, culpar a quien perdón, sea, Rolando, hasta la señora esta que aventó una una aspa de plástico para lavadora a las zonas de las vías, ¿no? Y que lo pusieron así como la gran nota. Digo, yo sé que la gente luego avienta ciertas cosas, pero de ahí a que por aventar esas cosas que han venido aventando desde hace muchos años, Rolando, eh, señalar que es sabotaje, son unos descarados estos infelices, ¿eh? bueno, pues no tienen madre y si la tuvieron ya se les perdió, Sí. precisamente porque quieren justificar la ineptitud, la ineficacia, la absurdez de un gobierno desperdiciado. Bueno, Así es, Rolando. en fin, Eh, otro tema que traemos, sí. quiero decirte, es el de la plagio, el penoso capítulo de la denuncia de plagio en contra de la ampona Yasmín Esquivel. Pues ya dijo la UNAM, ¿no? Ayer en un comunicado que el Comité de Integridad y Académica Científica de la FES Aragón concluyó que la entonces alumna, la sinvergüenza del Esquivel Moza, copió parte sustancial, es decir, se voló la tesis. En conclusión, la UNAM confirma también la veracidad de la denuncia periodística, que le mandamos un fuerte saludo, que hizo el escritor y académico Guillermo Sheridan, quien publicó el documento, la comisión de un plagio por parte del entonces pasante y ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haber copiado textualmente la mayor parte de la tesis. Ahora, estaba
diciendo algunos analistas, estaban diciendo algunos analistas que ya se va Yasmín Esquivel, que ya va a renunciar, porque le ha costado muy fuerte a López y que viene la reunión la orden desde Palacio Nacional. Pero salió a decir Yasmín a sus cercanos que ya no se va, que no nice, que definitivamente le ha costado llegar ahí donde está y que está segura porque pues tiene a su padrino López Obrador. Entonces, bueno, pues eso lo dice Salvador García Soto en su columna, de que no piensa renunciar y lo que es una realidad es que ni siquiera la Suprema Corte se ha pronunciado, ¿no?, sobre las acusaciones de plagio contra una de sus integrantes. Solo queda una pregunta que debemos responder, o más bien que debe responder Yasmín Esquivel de cara a todos los mexicanos que confían en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué va a hacer la señora ministra ahora que su facultad y su universidad ya han confirmado que plagió su tesis de licenciatura y que mintió al decir que ella la hizo y que fue Edgar Ulises Weiss quien plagió y que utilizó un notario que después salió a decir, no, ni madres, yo nada más avalé el documento en mi firma, a mí no me constan los hechos de la carta esta que hicieron, ¿no? Obviamente haciendo una serie de delitos porque firmaron ahí una carta que según el propio abogado salió a decir y hasta lo notarizaron. Pues no, de Edgar Ulises Weiss, de ninguna manera fue cierto, Fer. Pero pues estos sinvergüenzas sí lo hacen, así lo seguirán haciendo, ¿no? Hay otro conflicto de intereses muy marcado, que ya lo dije el programa pasado, pues que su esposo es Riobó, el contratista favorito de López Obrador. Entonces, como chiflados, está ahí Yasmín Esquivel en la corte, no debería de estar. Y luego encima, cuando habló de la cancelación de Texcoco López Obrador, ahí estaba muy sentadito el canijillo del Riobó, ¿no? Por no decirle más feo. Pues claro, porque a él dice que acuérdate que su chamba es hacer los proyectos y las maquetas y cosas pendejadas de esas. Y lo cierto es que también ya le vendió a la 4T, bueno, a López Obrador, obviamente con la tajadota que amerita hacia López Obrador, el proyecto estructural de la resanación o de la corrección de la línea 12 que se cayó. Y también ya les vendió, obviamente, y ahí participó con los militares, el proyecto de Santa Lucía, del Chaifa, del aeromuerto, ¿no? Entonces, pues ya, ¿qué va a hacer Yasmín Esquivel? Tiene que renunciar, ya hay mucha presión, quién sabe si la van a obligar a renunciar. Lo que es un hecho es que no sabemos si sucederá, pero yo creo que a pesar de todo, la universidad debe de reconocer, bueno, y también salió a decir el rector Graue, no, pues que ellos no pueden hacer nada, que ahí se lo dejan a la autoridad. Pues sí, no pues pueden se hacer nada, pero deslindaron sí pueden bien. denunciar como parte Sí, afectada bueno, y retirarle eso el no lo título a eso no lo van a hacer, ¿no? La No, pues no lo UNAM van a se hacer por niega cuestión de que le a temen a López Obrador. O sea, mucha sí, gente, yo pues, la verdad eso es que es catastrófico. La normatividad universitaria pues, carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional. Aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado, pues vaya asunto, ¿no? O sea, finalmente no lo van a poder hacer y le pasan la pelotita pues, a la SEP. Con esto, la universidad pues, acaba de dar un tiro en el pie y acaba de devaluar todos los títulos de los egresados de la UNAM. ¿Por qué? Pues porque está solapando la compra y venta de tesis, porque la señora que la asesoró pues, le vendió la tesis, ¿no? Eso es lo más seguro. Entonces, es un claro, hicieron asunto. ahí un negocio de corrupción y le dijo, mira, tengo ahí una tesis, ya no te rompas las pestañas, ya no te las quemes, aquí la presentas. Y así fue, y la Yasmín se le hizo fácil, pero ahí te ves el nivel de amponada y de fichitas que son ella y su esposo, porque, a ver, hacer lo correcto, más bien, debes de hacer lo correcto como ser humano, aunque nadie te esté mirando. Aunque, o que antes no eras famosa, pues, o sea, aunque no seas famosa, ¿sí me explicó? Sí. Y no lo hizo Fer. No, y te acuerdas también que hace algunos años John Ackerman también
había sido acusado de ostentar un cargo que no tenía y eso le valió perder un programa en su momento, porque se adjudicó pues, un doctorado que al parecer no tenía. El problema aquí es que da igual lo que opine John Ackerman en un programa de televisión, pero no da igual la resolución que pueda hacer una ministra. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Ahora, ¿qué va a hacer la ministra, no? Cuando ya tanto la FES como la UNAM dijeron que sí hay plagio. ¿Irá a renunciar? Se enojará López y sí le pedirá la renuncia directamente de Palacio Nacional, porque a él ha puesto López, desgraciadamente, a varios ministros, que afortunadamente han mantenido cierta autonomía, afortunadamente. Entre ellos González Carrancá, José Luis González Alcántara Carrancá, La bueno, propia otros más, ¿no? presidenta, la propia presidenta de la Corte. Sí, bueno, Norma Piña, ¿no? Afortunadamente. Sí. No, bueno, Norma Piña ha bateado completamente a López Obrador, no le ha aceptado ni uno solo. O sea, ni uno Bueno, solo le ha le ha aprobado de aceptado sus como ocurrencias, 23, entre 25, de 20. sus chaquetas mañaneras, ¿no? Ajá. Digo que es bastante poco comparado con lo que ha hecho Yasmín Esquivel, ¿no? No, bueno, Yasmín le ha aprobado todo y también el farsante del Arturo Saldívar también le ha apoyado bastante, ¿no? Y ya ni digamos de Loretita Ortiz, que esa es otra, como su mismo nombre lo indica, Loretita, porque es mula, ignorante y también ciega, ¿no? Porque apoya a López Obrador. Pero aún así tenemos que seguir defendiendo la autonomía de la Corte, Fer, porque López no puede apoderarse de la Corte. Afortunadamente, como ya lo mencionaste, ganó Norma Piña. Sí, digo, también yo coincido que pues, la autonomía de la Corte se tiene que defender y que la Corte ha incluso bateado algunas locuras del emperador, ¿no? Afortunadamente, ahora con esta presidenta, esperemos que siga poniéndole pues un dique a esta serie de tropelías que ha venido haciendo el presidente, pues no más por sus filias, no más por sus fobias. Lo Pues así que, es, lo querido que, Rolando. lo que no Sí, me gustó nada de la nueva ministra, pero ahorita dada las circunstancias, la coyuntura y la destrucción de López, pues eso es lo de menos. El lado muy progre que trae, ¿no? De la mota y todo eso, pero bueno. pero si ya sabemos Esa que es otra historia, como dice esa la es nona otra Goya. historia. Y como lo que cuenta es salvar a México, pues eso sale secundario, Fer. Pues mira, si salvamos a México, te invito un churro de mota. Al fin que afuera del Senado hay unos monitos que se la pasan Ya fumando. ves que fuimos y puta, pasas y te da todo el churrasco. No, mejor Sí, invítame unos churros del Moro, que saben muy ricos y rellenos de cajeta o de mermelada. ok, Son mejor. los únicos churros que yo puedo, porque bien que te dicen los chairos, no, sin la moto te mata un chorro de neuronas, pero tienes millones, no pasa nada. Pues sí, güey, pero quedas todo tarado como quedan ellos, ¿no? Tan es Mejor así que te, apoyan a López Obrador. mejor te invito unas empanadas de la Santa María la Ribera, de este restaurante ruso muy famoso que Del empezó Kosolovok, que por cierto los no vayan, Kolobok, dan las ¿no? porciones muy chicas. Ay, pero son muy buenas, caray. Sí, son buenas, pero Ya las les porciones hicimos aquí son promoción. miserias, no está barato el plato, te dan una miseria. Yo No, ya pero fui ¿qué? ¿De y las, no me de quedaban las ganas de volver a ir. empanadas? No, prefiero mejor ir a ir a la birria de Santa Bárbara, que ahora ya no tiene competencia, que esa sí era la mejor birria de México, no la que el de la Polar, que por cierto está muy cerca. No, 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 la Polar no, la Polar No, la no. Polar no, era horrible. No, y Ajá. además todo lo que pasó con el asesinato del No, comensal no tiene bueno, madre tampoco. terrible, Dice, ¿no? se tenía, Terrible. y ahí salió otra primicia de corrupción. ¿Sabes Ujú. quién le dio la impunidad? Cuando era ¿No? jefa delegacional, Dolores Padierna, A les estos vendió la amigos. impunidad. La 4T es quien los ha protegido a la Polar, entonces no se dejen engañar. Ahí la Polar tenía la palanca con la 4T y los Mm, dejaban operar completa impunidad. sí. Comportándose como El, unos verdaderos delincuentes, ¿eh?
Claro, y además el tipo este que fue el principal agresor que provocó la muerte del comensal, salieron videos a la poste de gente que aventaba mujeres, les pegaba a las mujeres y cosas así absurdas. Fer, Sí, no, durísimo, pero bueno, pues mejor esta birria de Santa Bárbara. No, creo que fuimos, ¿no? Una vez ahí. ya fuimos, qué rica birria. Les Sí, recomiendo está la muy buena. quesabirria con mi amigo Miguelito, que es el dueño, su hermano Carlos y su hermana, que ahorita se me fue. Son los tres dueños y a su querida mamá. Yo fui cuando vivía el padre, que en paz descanse. Uy, te estoy hablando de 1900 Carranza. Yo he sido de los primeros clientes. Gracias a mi amigo Carranza. Manolo Rodríguez, que en paz descanse, que fue el que nos llevaba. Como luego lo acompañábamos a dar el rol, siempre decía, ya me estoy desvelando, e íbamos a comer allá a Santa Bárbara. Creo que ya está muy grande la birria, ya ves que fuimos, está bonito, Sí, está agradable el lugar, ¿no? Está sí, está aceptable. agradable y es buena birria y se come rico y te atienden bien. Pero bueno, así Pues las así es, cosas, querido Fer, en Rolando, pues corrupción. aquí le dejamos porque pues ya Ya es es sábado, tarde y Rolando. ya no tenemos vida social tú y yo porque siempre tenemos que estar aquí en el mitote. Está bueno, pues. Rolando, tus redes ya para irnos. ¿Cómo no? Pues síganme en Twitter, Rolando A. Solís o Rolando La Nota Oficial. En Instagram, Rolando La Nota guión bajo oficial. En TikTok, YouTube y Facebook, síganme como Rolando La Nota. ¿Tus redes, querido Fer? Pues Twitter, @Galo Valdés, en YouTube, @Galo Valdés y en Facebook, Fernando Galindo. Ahí me pueden encontrar y también pueden buscar en Spotify la serie que estoy haciendo de podcasts de rescate de literatura de terror y de leyendas y de tradiciones de México y de otros países, que se llama Historias de Crímenes y Aparecidos. Ahí Que yo pueden jamás me he encontrar. metido porque todas esas historias a mí me dan un chorro de miedo. Y Fer, que las estudia, mejor ahí le paramos. No me voy a hacer aquí un exorcismo. No, hombre, no se te vaya a aparecer ahí atrás de de tu Oh, librero. cállate, la mano peluda. ¿Que supiste que murió el locutor, la voz muy peculiar de la mano peluda? Sí, sí, sí. Y que murió muy No sé de chavo, qué ¿no? murió, También, pero o sea, cosas sobrenaturales que pasan, pero bueno. sí, tenía ahí varias cosas, sobrenaturales. Bueno, no sé si murió por algo sobrenatural, lo desconozco, pero era un programa muy escuchado, ¿no? En fin, pero ¿Sí? escuchen otra cosa como que es, cuentos y leyendas y, Oye, hace- ¿y y- qué y tal es- las feministas hoy, ¿no? En Bellas Artes que destrozaron el metro por la Guardia Nacional. Hijo, pero esas no les hace nada a la Guardia Nacional, pero un chavo joven, al cual le mandamos un muy fuerte abrazo, Henrik Ortega, protestó con 3 personas y puso un cartel que decía que no se requería la Guardia Nacional, o sea, protestando por la Guardia Nacional, que necesitaba mantenimiento, y lo llevaron al juez cívico, y ahí lo a tuvieron, Hen- no a- lo querían soltar, y bueno, le ajá, mandamos un fuerte abrazo a Henrik Ortega también. Ortega le pasó eso. Sí, ya sabes quién es Henrik, creo que Sí, una vez te claro, lo sí lo presenté. conozco, sí, 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 hubo Sí, un él jovencito, fue a protestar al metro, no me preguntes en qué estación, y esto ajá, sinvergüenza se lo llevó la Guardia Nacional, o sea, puede decir con legítimo derecho y presumirlo que es el primer detenido de la Guardia Nacional en el sí, metro. claro, bueno, es que, a O ver, sea, estas chicas, muchas de ellas son sus grupos radicales que se les fueron ya de las manos, ¿no? Pero no sabía que le había pasado eso a Henrik, ¿no? Pues sí, qué lamentable, carajo, o sea, solamente por sacar una pancarta. Bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Henrik y a todos sus amigos también de estos grupos muy conscientes y bastante participativos que tienen los amigos del. ah, pues Henry que estuvo con nosotros en algún programa también, sí es cierto. Sí, pues estuvimos entrevistándolos, estuvimos Ajá, sí, sí, entrevistándolos, sí. ¿no? Son chicos muy propositivos y demás, estudiosos, en fin. eh, Oye, ¿y qué tal? Caray. Por último, Fer, cambiando radicalmente de tema, Morena va en la alianza con PT y Partido Verde en Edomex. Ahora sí van, porque ya la sintieron. Ujú. Iba a ir solo el verde y ahora ya se lanzó el verde con ellos. ¿Quién sabe, no? Y el verde siendo el verde, pero bueno, ya Y que. por cierto, para los que quieran ir, Electra del bandido de Salinas Pliego pone en promoción relojes Casio.
claramente los vendemos. Bueno, es que traen toda esa estrategia de De marketing marketing. por la canción de Shakira, que estuvo más Sí, coordinada sí, ya lo sé, por eso lo digo. que otra cosa, ¿no? Sí. De hecho, ya debería patrocinarnos casi o pues o ya de mínimo la Santa Birria, carajo. ¿Mínimo qué? La Santa Birria ahí en la birria a la que En fuimos, Santa Bárbara. en Santa ¿Cuál Fe. Santa Birria? Se llama Birria de Santa Bárbara. Caray, bueno, pues Vámonos, Fer, porque hay que descansar y el cuerpo lo requiere. pero a ti te gustan los programas maratónicos, Rolando, ahora te jodes. No es Pero cierto. son muy buenos. ¿Cómo nos divertimos? Está bueno, Rolando. Nos ven millones de personas en todo México, lo cual lo agradecemos, pero nos divertimos. Sí, caray. Pues bueno, un abrazo a todas las personas que nos están viendo. Agradecerles nuevamente su preferencia aquí en Contrarreloj. Invitarlos a que se suscriban a RIT TV y que estén pendientes de la programación que tenemos para todos ustedes. Y vaya, pues les dejamos un muy fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Abrazo, Fer. Chao, amigas y amigos.